¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto participar dentro de las actividades del cuarto conversatorio internacional de Camino Real de Tierra Afuera de Zacatecas a Texas. Yo voy a platicar con ustedes acerca del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, como memoria de dos naciones. Bueno, como lo mencioné en mi título, yo voy a aterrizar mi charla a la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, la cual es la frontera más importante que tiene el estado de Coahuila con Estados Unidos, más propiamente con la ciudad de Eagle Pass, Texas. El estado de Coahuila pues cuenta con dos fronteras, la primera es en Ciudad Acuña y la segunda es en Piedras Negras. No podemos hablar de Piedras Negras ni de toda la zona fronteriza del noreste de México sin mencionar el tema del río Bravo, también conocido como Río Grande, por parte de los estadounidenses, pues ellos lo llaman el Río Grande. Hablar del río Bravo pues es hablar de muchísima historia, es un río que pues prácticamente ha estado ahí desde siempre la sociedad, todas las diversas poblaciones que han vivido en las orillas, en sus rivieras, pues siempre han buscado cruzar de una orilla a otra, con todo lo que esto implica. Y pues en la actualidad esto no es completamente ajeno a lo que ha pasado desde siempre. Debemos entender que pues el río es un ente vivo, es una entidad que siempre reclama lo que es suyo y que en ocasiones cuando se presentan pues lluvias demasiado fuertes, el río tiende a subir. En las primeras dos imágenes pues vemos el desbordamiento del río en los años 50 del siglo XX. El río pues tuvo una crecida bastante fuerte y lo cual vino a provocar que subiera el nivel de agua en el río. Pues incluso llegó a pegar a las márgenes de la ciudad. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda superior, vemos ahí lo que vendría siendo el primer puente internacional. Incluso ahí se ve un letrero que dice vuelva de nuevo, turista. En las imágenes inferiores, pues observamos lo que vendría siendo el puente del ferrocarril, el puente exclusivamente para los cruces ferroviarios. Y en la imagen inferior derecha, pues vemos la problemática que ha enfrentado desde siempre este río y la gente que lo cohabita, que es el cruzar de un lado a otro. Bueno, más propiamente en esta imagen satelital, pues para entender un poco la situación o el contexto urbano de nuestra área de estudio, pues tenemos en primer plano del lado izquierdo lo que vendría siendo el centro histórico de la ciudad de Piedras Negras, corresponde a una traza reticular o damero también. En la parte central de la imagen tenemos ahí el río Bravo, mientras que en la parte derecha tenemos lo que viene siendo la ciudad de Eagle Pass, Texas. Y pues podemos observar que se encuentran dos puentes internacionales que cruzan en la zona centro, que pues más adelante veremos el por qué están ahí específicamente esos puentes, y pues un tercer puente cuyo único fin es el del uso ferroviario. Hablemos ahora acerca de qué relación tiene la ciudad de Piedras Negras con nuestra temática de este conversatorio, que es el Camino Real. Pues los orígenes de Piedras Negras no son netamente virreinales, es decir, no se funda durante la época del virreinato. Sin embargo, el área donde se emplazaría posteriormente la ciudad de Piedras Negras sí va a figurar dentro del itinerario del camino. Más propiamente, va a estar muy cerca de lo que vendría siendo el presidio de San Juan Bautista. En la imagen de la izquierda podemos ver ahí el itinerario del Camino Real en su trayecto por todo el estado de Coahuila. Y en la imagen de la izquierda, pues de la derecha, ya vemos ahí un acercamiento donde vemos la relación que tiene lo que vendría siendo más adelante la ciudad de Piedras Negras con el presidio de San Juan Bautista, que posteriormente pasaría a ser la ciudad de Guerrero, Coahuila. Y pues como podemos observar, hay una gran afluencia de ríos y cuerpos acuíferos en toda esta zona, que todos estos resultan ser alimentadores del río Bravo. La ciudad de Piedras Negras pues, va a ser fundada en 1850. Es un grupo de personas que tratan de hacer frente al fuerte Duncan, que ya lo habían establecido
a la ribera del río Bravo, Los Tejanos, más propiamente es el antecesor de la ciudad de Eagle Pass. Este grupo de personas liderados por Andrés Zapata van a denominarla entonces Nueva Villa de Herrera, que va a ser el primer nombre de la ciudad de Piedras Negras. Hay que tener algo en consideración, la ciudad de Piedras Negras va a tener 3 nombres a lo largo de su historia. El primer nombre es el de Nueva Villa de Herrera. El segundo nombre va a ser Ciudad Porfirio Díaz, ya más propiamente en la ciudad del Porfiriato, en la época del Porfiriato. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, de la derecha, vemos una postal de la Main Street o calle real de la ciudad de Piedras, pero la citan como Ciudad Porfirio Díaz, México. Y pues el nombre actual, que es con el que todo el mundo conoce esta zona, que se llama Piedras Negras. El nombre de Piedras Negras pues viene o tiene su origen más bien en el hecho de que de los ricos yacimientos carboníferos que existían en esta zona, aún existen, pero ya no todos están tan visibles como lo era en el pasado, donde simplemente la gente veía piedras negras. Hablemos ahora acerca del patrimonio arquitectónico con el que cuenta la ciudad. En esta imagen vemos 3 diversos inmuebles bastante representativos del centro histórico y de la ciudad. Tanto en la imagen de la izquierda como en la imagen del medio vemos lo que las imágenes corresponden al inmueble del templo del Santuario de Guadalupe. En la imagen de la derecha superior vemos lo que es la casa de correos o la oficina de correos, y en la imagen inferior vemos lo que vendría siendo la Casa de las Artes. Podemos observar para el caso del Santuario de Guadalupe cómo ha evolucionado, ha sido objeto de diversas transformaciones, pues más que todo en el tema de las cúpulas que están en sus torres. Vemos que antes eran unas especies de cúpulas bulbiformes y actualmente pues son cúpulas un poco distintas a las que se observan en la imagen. La oficina de correos pues es un edificio que viene de la época del Porfiriato. En su momento fungió como la sede de del correo y también de los telégrafos que llegaban y salían de la ciudad, ya se fuese para el interior del país o para el exterior, más propiamente para toda la logística que conllevaba el comercio con Estados Unidos, que aún sigue siendo así, pero ya no funciona ya no se lleva a cabo en este inmueble. La imagen inferior derecha, la Casa de las Artes, bueno, pues este es un inmueble bastante representativo porque representa el esfuerzo de las autoridades y los ciudadanos de Piedras Negras por conservar su patrimonio con el que cuentan. El inmueble fue objeto de un proyecto de restauración, se rescató el lugar, se hizo por ahí una transformación de los espacios y pues actualmente es el espacio que vemos. Tenemos que mencionar también uno de los inmuebles más característicos de la ciudad, que desgraciadamente no está visible por el contexto que lo rodea, el Hotel Ferrocarrilero. Este hotel es de finales del siglo XIX, en su momento se funda para dar un hotel para poder hospedar a todas las personas que estaban llegando a la ciudad para hacer comercio con Estados Unidos, poder trasladar las mercancías, eran las oficinas. Entonces el hotel pues no solamente era un lugar de hospedaje, también se convirtieron en oficinas, se convirtieron en aduanas, se convirtió en muchos lugares, fue un espacio de multiusos. Entonces este lugar es bastante representativo para la ciudad, porque digamos es la primer aduana no formalmente establecida con la que cuenta la zona y la región, pero desgraciadamente el lugar donde se ubica está condenando el inmueble a que desaparezca. Incluso se ha planteado la idea de que el edificio debe ser demolido para poder liberar el terreno y ampliar las oficinas o ampliar el área que corresponde al Instituto de Migración. Este inmueble se encuentra dentro del polígono del Instituto de Migración y también de la aduana. Está cerca del Puente 2. No se cuenta con acceso por parte de la población. Desgraciadamente, pues ese es la situación de este inmueble, y pues el estado de conservación también no hay mucho que decir. Pues poco a poco va estado degradándose su estado, y pues incluso ya vemos que ha habido colapsos en las cubiertas, en las techumbres. En la imagen de la izquierda vemos ahí lo que parece ser una foto del recuerdo de cuando el mismo hotel, en su época, pues, cuando todavía prestaba servicio. Piedras Negras dentro del itinerario popular dentro del imaginario popular de la ciudadanía,
pues también ha sido objeto de diversas publicaciones, más concretamente este libro y posteriormente la película que viene desencadenándose de este libro, Como agua para chocolate. Es una novela fantasiosa, ambientada en la época de la Revolución, se lleva a cabo también ambientada en la ciudad de Piedras Negras, de donde es oriunda su autora, Laura Esquivel, y podemos observar el inmueble en el lado izquierdo, tanto en la imagen inferior como en la superior. El inmueble donde se ambienta la película, que vendría siendo la casa de las protagonistas. Nada más que este inmueble no se ubica dentro del casco histórico. Este inmueble se ubica en un ejido que se llama San Isidro, que también está muy cerca de Piedras Negras, pero se encuentra dentro del área de la delimitación municipal. Bueno, y también tenemos que hablar del patrimonio intangible con el que cuenta la ciudad. Piedras Negras, pues es la cuna de los nachos. En la década en el siglo anterior, siglo XX, surge este platillo en un restaurante cuyo propietario se llamaba Ignacio. Una tarde, cuenta la leyenda que una tarde, un grupo de señoras de Estados Unidos, tejanas, llegaron a su restaurante buscando pues consumir alimentos. El señor, al no tener ya muchas cosas, pues había cerrado su negocio, ya era hora de cerrar. Se las ingenia y crea con lo que tiene a la mano: totopos, queso, rodajas de chile jalapeño. Crea este platillo y pues surge así el nacho. Al momento de que a las señoras, las clientes, le preguntan al dueño cómo se llama este platillo, lo que él dice: nacho. Y es así como surge este platillo tan mundialmente conocido, bastante característico de la cocina Tex-Mex, la gastronomía mexicotejana, que pues año con año la ciudadanía se congrega alrededor de los márgenes del río Bravo para llevar a cabo el Nacho Fest. Pues esto forma parte del patrimonio intangible de la ciudad. Bien, hablemos ahora acerca del patrimonio arquitectónico con el que cuenta la ciudad. Más que todo, nos vamos a delimitar solamente a la parte del centro histórico. Como mencionaba al inicio, podemos observar por ahí el inmueble que corresponde a la Oficina de Correos y Telégrafos. Es un edificio ecléctico, característico de la época porfirista. Observamos ahí patrones de arquitectura clásica, neoclásica, también otros elementos con motivos vegetales, con motivos zoomorfos. Entonces, en este inmueble observamos también patrones muy, muy representativos de los inmuebles construidos en la época del Porfiriato. En esta imagen, nuevamente es una postal, la imagen del lado izquierdo, una postal sobre la ciudad de Porfirio Díaz. Nuevamente citan a la calle principal, Main Street, y la citan en Ciudad Porfirio Díaz, que es el segundo nombre con el que va a ser conocida la ciudad de Piedras Negras. En esta imagen lo que observamos es la similitud entre en los inmuebles de la imagen de la derecha corresponde a una calle en la ciudad de Nueva Orleans, mientras que del lado izquierdo vemos por ahí los trabajos de balconerías, herrerías, patrones bastante similares en cuanto a ambas ciudades, en cuanto a ambos inmuebles, sabiendo que pues están muy, muy distanciados una ciudad de la otra. ¿Cuál es la razón de esto? Todo el intercambio cultural, social, económico que se llevó a cabo en la ciudad de Piedras Negras, que aún lo sigue siendo, pero a inicios del siglo XX, esta ciudad es donde alcanza su mayor auge por diversos factores. Desde el siglo XIX, un factor totalmente ajeno a la historia mexicana, pero que sí va a repercutir de cierta forma en la historia mexicana, va a ser la Guerra Civil estadounidense. ¿Qué ocurre con la Guerra Civil o cuál es la relevancia o la relación que tiene con esta ciudad? Cuando se da la Guerra Civil estadounidense, los estados del norte embargan, confiscan o bloquean los puertos comerciales de los estados del sur. Los estados del sur, al no tener un medio para poder trasladar, exportar o importar mercancías por medio de sus puertos, que estaban ubicados tanto en el Golfo como en el Atlántico, recurren a la fuente fluvial más cercana, que en este caso es el río Bravo. El río Bravo va a ser ahora la frontera comercial también, es donde va a empezar a fungir como frontera comercial para los dos países, para que los estados del sur
puedan exportar e importar, puedan movilizar todas sus mercancías, todos sus productos, ya fuese hacia Europa o hacia otros destinos. Esto va a propiciar que ciudades norteñas, ciudades fronterizas del lado mexicano, puedan alcanzar por ahí empiecen a tener un despegue económico consecuencia de todo el traslado de mercancías del que estaban siendo objeto. Ciudades como Matamoros, Tamaulipas, que es frontera con Brownsville, Texas, Reynosa, que es frontera con McAllen, y más bien propiamente ciudad de Nueva Villa de Herrera en ese entonces, posteriormente Porfirio Díaz, que es frontera con Eagle Pass. Este hecho va a ser bastante trascendental porque es la causa, en parte, de que podamos observar hoy en día en el centro histórico de Piedras Negras inmuebles como estos. Bueno, este inmueble de la postal ya no existe, pero aún quedan algunos vestigios en otros inmuebles. Entonces, la guerra civil es causa de que prevalezcan este tipo de patrones o este tipo de intercambios culturales que van a manifestarse o se van a encarnar por medio de la arquitectura. Posteriormente, ya una vez iniciado el siglo XX, bueno, desde finales del siglo XIX, más concretamente en la época del Porfiriato, pues el hecho de que la llegada del ferrocarril Piedras Negras va a fungir como sede de dos líneas de ferrocarril, el ferrocarril que viene desde Saltillo, que viene desde la Ciudad de México, y el otro va a ser el que viene desde Torreón. Estas dos líneas van a terminar en Piedras Negras. Consecuencia de esto, vemos que el trayecto de la carretera 57 va haciendo el mismo trayecto que en su momento tuvo la línea de ferrocarril México-Piedras Negras, que es la carretera 57. Entonces, tenemos ya dos causas que van a tangibilizar el patrimonio arquitectónico. La primera, pues la Guerra Civil Estadounidense, segunda mitad del siglo XIX. Segundo, la llegada del ferrocarril, de las dos líneas del ferrocarril. Entonces, todo esto va a hacer que la ciudad sea un crisol de conocimientos, un crisol de intercambios culturales, sociales, económicos, que se van a tangibilizar por medio de la arquitectura. Este inmueble se ubica también dentro del centro histórico, es un restaurante, se llama por ahí la Casa del Senador. Observamos patrones bastante similares a los que vimos en las imágenes anteriores. Vemos por ahí trabajos de balconería, de madera, techumbres de lámina, patrones bastante similares. Nuevamente, consecuencia del intercambio cultural que existe en la ciudad. Y pues también nuevamente hablemos acerca de este inmueble que lo mencionamos al inicio, el Hotel Ferrocarrilero, un patrón bastante característico de una arquitectura de los estadounidenses. Más adelante veremos un ejemplo. Aquí lo vemos un lenguaje arquitectónico bastante similar, un lenguaje de vano sobre macizo, un patrón en cuanto a columnas, techumbres bastante similares a base de laminaciones. Entonces observamos que hay patrones muy, muy similares. La imagen de la izquierda corresponde al inmueble del Hotel Ferrocarrilero, Ciudad de Piedras Negras. Las imágenes de la derecha, corresponden a algunas viviendas que se ubican en el estado de Luisiana, en la zona de las plantaciones de algodón. Entonces, observamos patrones bastante similares a pesar de que estas ciudades se encuentran muy, muy distantes. Pero, nuevamente, la arquitectura pues es un reflejo social, es un reflejo de un intercambio social y económico y cultural que se empieza a tangibilizar por medio de esto. Otro inmueble también bastante conocido, este es un inmueble que se ubica todos los inmuebles que vamos a enlistar se ubican dentro del centro histórico. Esta en su momento fue una fábrica, me parece que fue una fábrica de telas. Entonces observamos también patrones bastante similares a las fábricas estadounidenses de finales del siglo XIX. Observemos este inmueble, veamos el patrón que tiene un gusto, bueno, en la ciudad es bastante, en el centro histórico de Piedras Negras es bastante característico el uso de que los inmuebles tengan fachadas ochavadas o fachadas en pancopé. Veamos por ejemplo, pues tenemos ahí ya reminiscencias de un estilo art déco en la parte que correspondería a las cornisas. Nuevamente, un estilo bastante industrializado, pero también con reminiscencias de un estilo art déco
y patrón, una fachada en ochavo. Nuevamente mismo caso, una fachada en ochavo con trabajos de balconería, que también es otro patrón característico bastante peculiar de la ciudad, unos balcones denominados como balcones barrigudos, que tienen esta forma como si tuvieran una panza en la parte inferior. Vamos a ver por ahí ejemplos. Y también, pues, reminiscencias de un estilo neoclásico. Entonces, vamos viendo ya, este es un inmueble un poco más moderno. Se ubica justo en la calle que da hacia el puente. Entonces vemos nuevamente fachadas una fachada ochavada, un estilo ya más industrializado, más modernista. Y también tenemos este inmueble sí está fechado, tiene incluso la fecha en su fachada, me parece que es 1910, en la fecha 1910 o 1913, la fecha en la que pues queremos pensar que fue construido o fue puesto en uso. Y pues nuevamente patrones bastante similares. Este inmueble, perteneciente a la Universidad Autónoma de Coahuila, la hipoteca, nuevamente un gusto por las fachadas en ochavo, reminiscencias de un estilo art déco, ya con un lenguaje bastante moderno. Del lado izquierdo tenemos también nuevamente un inmueble de 3 niveles que corresponde en su momento a lo que fue una tienda de maquinarias de coser. Y el lenguaje que está manejando es bastante similar al edificio que se muestra en la izquierda, que es un centro comercial que se ubica en la ciudad de San Antonio, Texas. Vemos, por ejemplo, fachadas en ochavo con un remate semicircular, uso de mucho vidrio, uso el lenguaje que manejan de vano sobre macizo. Entonces vemos bastantes características similares en cuanto a los inmuebles presentes de un lado del país, mientras que los otros se encuentran en la parte de Estados Unidos. Nuevamente, todo esto consecuencia de todo este intercambio cultural y social que se lleva a cabo aún en esta ciudad. Cuenta la ciudad también con diversos teatros. Este es un auditorio que se ubica en la calle principal de la ciudad, que va hacia el puente. Es el auditorio municipal. Del lado derecho vemos lo que vendría siendo un teatro que se ubica nuevamente en San Antonio, Texas, y observamos similitudes muy presentes en ambos inmuebles. Un lenguaje con un estilo, tratando de imitar un estilo art déco. Vemos incluso hasta la fachada, el letrero, la marquesina, todo bastante característico. Es decir, tenemos presencia de inmuebles de San Antonio, Texas, o tejanos estadounidenses en los inmuebles de Piedras Negras. Este es un hotel de segunda mitad del siglo XX, ubicado nuevamente en el centro histórico, y vemos el lenguaje que está manejando de vanos sobre macizos, de ventanas, respecto al inmueble de la imagen derecha, que es nuevamente un inmueble que se ubica en la ciudad de San Antonio, Texas. Entonces empezamos a ver bastantes similitudes en ambos casos. El uso de ventanas que están ahí tratando de parearse en el lado de la imagen de la derecha, mientras en el lado de la izquierda, pues el trabajo de la cancelería, pues se trata de emular esos inmuebles. Este inmueble, pues un estilo bastante industrializado, se ubica en la calle Zaragoza, que es una de las calles principales del centro histórico, y observamos por ahí pues ya un estilo muy industrializado para los materiales, tratando de emular esas antiguas fábricas de Estados Unidos de siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, empezamos a ver características muy similares. La imagen de la derecha, lo que comentaba, lo de los balcones barrigudos, vemos cómo tiene el trabajo de la herrería, esa peculiaridad que vimos en la imagen anterior. En esta imagen lo que quiero que veamos son las similitudes entre las imágenes de la izquierda, corresponde a una vivienda que se ubica en el centro histórico de la ciudad, mientras que del lado derecho tenemos dos inmuebles presentes en las ciudades de San Antonio, Texas. Observamos similitudes, proporciones, niveles, incluso hasta materiales, sistemas constructivos, por ejemplo, el hecho de las techumbres con lámina,
El engargolado incluso que tienen las láminas es bastante similar a incluso pues el mismo material. Entonces, nuevamente, observamos bastantes similitudes en estos inmuebles que están presentes en ambas ciudades, en Piedras Negras y estos que estamos viendo que se ubican en la ciudad de San Antonio, Texas. La casa del lado de San Antonio. Y balcones. Esta casa también se ubica en la calle de Ocampo, en el centro histórico. Del lado izquierdo es la imagen que corresponde a la vivienda en Piedras Negras. Del lado derecho es un museo que se ubica en la ciudad de San Antonio. Observamos similitudes en cuanto a las arquerías, el ritmo que traen en cuanto al vano sobre macizo, hasta el juego de volúmenes, es muy similar. Entonces vemos nuevamente esa memoria que está presente en ambos casos, que se ubican a cerca de 3 horas de camino, pero ahí están presentes, es decir, no existe una frontera más allá de lo político, pero no existen las fronteras culturales en esta zona. Todo esto, pues como el antecedente de que en su momento, en su época, formábamos una sola zona, éramos un solo estado, éramos una sola población con una sola identidad, pero pues bueno, sabemos que hay diferencias y pues terminaron por separarse ambos estados. En este inmueble pues también vemos por ahí reminiscencias de un estilo neoclásico en la parte de las cornisas, vemos ahí unos triglifos, unas metopas, entonces una proporción palladiana de los inmuebles, entonces vemos ahí que hay características de ambos lados de ambos países. Hay características tanto del lado mexicano como del lado estadounidense, más concretamente del estado de Texas. La ciudad de Piedras Negras pues también va a contar con sus propias regionalidades, como el hecho de en estos inmuebles vamos a observar el uso de ladrillos, el uso de los aparejos en los remates, en el área de los pretiles, vemos por ahí unos entrantes y salientes en cuanto a los ladrillados, y pues gusta mucho por el uso del ladrillo, va a ser bastante característico en muchos inmuebles del centro histórico, como es en esta vivienda, que se muestra. Nuevamente, uso de enladrillados, uso de muros de adobe, de muros de mampostería, más concretamente uso del sillar de caliche, que también se encuentra presente en esta zona. Entonces, pues sí, es bastante... El centro histórico va a mezclar, los inmuebles que estoy exponiendo, en estos inmuebles convergen pues distintas variantes arquitectónicas, ya sean en materiales, en sistemas constructivos, en estilos, pero todo esto es como consecuencia de un reflejo de la identidad de ambas naciones que se convergen y se transforman en una sola. Fachada en ochavo, uso de ladrillo, puertas de madera, puertas pequeñas y altas, características bastante notorias de la arquitectura norisqueña. Nuevamente, uso de ladrillo, aparejos, proporciones vanos sobre macizo, una fachada que pues ya ha sido alterada, podemos aún alcanzar a leer el lenguaje de los vanos, de las puertas o ventanas originales del inmueble, y pues que ya ha sido alterado fue transformado por su uso. Este inmueble son unos locales comerciales, se ubican en la calle Zaragoza, cerca del mercado. Observamos por ahí también pues el materiales presentes enladrillados, unas reminiscencias tratando de modelar un estilo neoclásico, una marquesina de acero, bastante peculiar y similar a los que podríamos observar en otras ciudades ya del lado tejano. Esta vivienda también otro de los materiales presentes es la construcción de madera, el sistema constructivo con madera en esta zona, toda la zona fronteriza
México y también más concretamente en la ciudad de Piedras Negras, pues observamos ahí una techumbre de madera, incluso hasta en los muros está presente la madera. La imagen del lado izquierdo, vemos pues que hay un patrón bastante similar a la imagen del lado derecho, que la imagen del lado derecho es una vivienda que se encuentra en la ciudad de San Antonio, Texas. Entonces, observamos nuevamente que hay mucha relación, hay mucha relación en cuanto a los inmuebles, es decir, la arquitectura presente en este lugar, en el centro histórico de Piedras, nos está hablando de que hay y va a seguir existiendo un fuerte intercambio, una fuerte relación de intercambios sociales, culturales, económicos entre estas dos naciones. Este inmueble también se ubica en el centro histórico. Veamos patrones bastante similares a los de una vivienda, pues pudiésemos decir que es una vivienda norestense, pero también podemos decir que es una vivienda de Texas, o una vivienda que no correspondería a la construcción tradicional en México por el hecho de esa techumbre a dos aguas, sobre todo porque está con una techumbre, recubierta con lámina, que pues es un sistema constructivo bastante característico de la zona de la parte de la frontera, ¿no? De la frontera de Estados Unidos. Un inmueble nuevamente, techumbre de dos aguas, techos de madera, puertas de madera, tenemos ahí la presencia de los plomos en las cancelerías en la forja de la ventana, puertas pequeñas y altas, estrechas y altas, características de la arquitectura norestense nuevamente, pero ahí en esta imagen lo que quiero que veamos está construida con bloques de sillar de caliche, material muy, muy característico del noreste de México. Entonces, vemos en este inmueble que se refleja dos patrones que son propios de cada país. Vemos un sistema industrializado proveniente de Estados Unidos, producto de la revolución industrial, que se traduce en la techumbre, mientras que del lado mexicano vemos una construcción muy, muy vernácula, haciendo uso de materiales de la región, por medio de los bloques de sillar de caliche. Nuevamente, similitudes. Esto es una vivienda que se ubica, la imagen de la derecha corresponde a una vivienda en San Antonio, Texas, mientras que la imagen de la derecha es otro inmueble que se ubica en la casa, en el centro histórico de Piedras Negras. Entonces vemos ahí patrones bastante similares, partidos arquitectónicos, incluso hasta la forma de los inmuebles. Solamente que pues uno es de una sola crujía, mientras que el otro pues ya presenta varias crujías. Pero bueno, vemos entonces bastantes similitudes. Nuevamente, vivienda popular. Imagen de la izquierda, ciudad de Piedras Negras, imagen de la derecha, ciudad de San Antonio. Entonces vemos ahí bastantes peculiaridades y similitudes, incluso hasta en los partidos arquitectónicos, materiales, formas, todo esto como reflejo de una fuerte identidad transnacional. No se podemos concebir esta zona como unitaria para un solo país, es decir, culturalmente sigue siendo una propia región que no se va a identificar con sus vecinos, ni sus vecinos del sur ni sus vecinos del norte. ¿Por qué? Porque pues esta zona ha tenido desde siempre, pues prácticamente desde que se da la fundación o la llegada de los colonizadores a esta zona, pues este sentido de identidad. En esta imagen vemos ahí, es una vivienda también en el centro histórico, es una vivienda completamente de madera. Vemos ahí un lenguaje bastante similar a la imagen de la derecha, que es otra vivienda en San Antonio, Texas. Es un lenguaje muy, muy similar, uso de mucha madera en el sistema constructivo, techumbres de lámina, balcones, un pequeño balcón y un uso de columnas para una relación de vano sobre macizo. Otro inmueble, otra vivienda que se ubica en el centro histórico, uso ya de materiales más industrializados, uso de bloques de cemento. Por ahí también, pues, reflejo de ya una sociedad un poco más industrializada. Nuevamente, inmuebles, viviendas en el centro histórico, fachadas de ochavo, bloques de sillar de caliche, una regionalidad muy fuerte que está presente en este inmueble. Entonces,
En el centro, todos estos inmuebles que vimos, pues observamos que son reflejo de toda esta relación que existe en esta zona, y también no se limita exclusivamente a la arquitectura, también llega a trasladarse incluso al lenguaje gráfico por medio de estas marquesinas, estos letreros que se ubican en las calles. Ambos se ubican en la calle de Zaragoza. Vemos ahí pues esos patrones. En el caso del lado derecho vemos ahí incluso puede tener hasta reminiscencia de un estilo art déco bastante peculiar, que aún se logran conservar estos dos letreros ahí en esta calle. Podemos pensar que pues están en otros estados, en otro país. Es decir, no corresponden a lo que estamos acostumbrados a ver, que en su momento pues así fueron, pero pues poco a poco fueron desapareciendo. Sin embargo, han logrado preservarse y aún están presentes en este sitio, en esta calle, y dando testimonio de lo que alguna vez hubo. Bueno, pues podemos concluir que en el Centro Histórico de Piedras Negras, o a través de su patrimonio tangible, más propiamente el patrimonio arquitectónico, existen fuertes reminiscencias de un intercambio sociocultural, económico, de muchas ideas entre ambos países, entre ambas naciones, entre México y Estados Unidos. Pero en este lugar se ha forjado su propia identidad como una comunidad transnacional. Es decir, los nigropetenses se consideran nigropetenses, pero existe también una fuerte relación con la ciudad hermana de Eagle Pass. Los de Eagle Pass existe también, se consideran estadounidenses, pero existe una muy fuerte hermandad con la ciudad de Piedras Negras. No podemos coincidir una ciudad sin la otra. Entonces, incluso hasta en cosas tan cotidianas como el hecho como la gastronomía, o sea, vamos a Eagle Pass y ves ahí gastronomía mexicana, tiendas mexicanas que te hacen sentir que no has cruzado, o sea, que no estás fuera del país. Todo esto pues es reflejo de una identidad social, de un intercambio cultural que existió y va a seguir existiendo, en el cual pues solamente la frontera la representa un río, pero pues esto es una cuestión más política que geográfica. Pues bueno, muchas gracias, les agradezco por su tiempo, espero que les haya sido atractiva mi charla, y pues bueno, no me queda más que agradecerles al arquitecto Arturo por haberme hecho la invitación a participar. Pues bueno, seguimos en contacto.